Ok, el velo y el cabello, un estudio minucioso sobre Primera de Corintios 11, del 2 al 16, y esta es nuestra lección 7. Esta será nuestra última lección dentro de lo que es este seriado sobre el velo y el cabello. Y ya hemos abordado por completo todos los detalles de los versículos 2 al 16 y hemos aclarado las partes difíciles que han sido causa de controversia y malos entendidos hoy día. En esta lección última, mis hermanos, vamos a resaltar los principios espirituales que el texto nos deja a nosotros, principios sustraídos del pasaje en cuestión que nos van a ayudar a darle una aplicación sabia y sensata a muchas situaciones de la iglesia y de la vida diaria, sin correr el riesgo de ir a tergiversar la escritura o de cometer pecado contra Dios, que es lo que seguramente más nos preocupa a nosotros los cristianos. Y esta lección entonces va a abordar esto, principios espirituales para nosotros hoy día, principios espirituales para nosotros hoy día. Quiero que miremos, antes de entrar en materia, el Salmo 119, versículo 160, que muy a menudo lo leemos en la traducción Reina Valera, pero quiero que lo observemos desde esta traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice: la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. La esencia. El texto pide a todo hijo de Dios que aprenda a sustraer de un pasaje de la Escritura la esencia de la palabra de Dios. Y ese es el ejercicio que haremos en esta noche. Sustraeremos principios espirituales para nosotros hoy día con base en todo lo estudiado en Primera de Corintios capítulo 11 versículos del 2 al 16, ya después de haber abordado cada versículo de manera detallada y minuciosa. Bueno, eh, el primer principio que nosotros podemos sustraer de aquí de este texto estudiado es la autoridad establecida para la iglesia. ¿De qué pasaje podemos sustraer el principio de autoridad establecida para la iglesia y por supuesto del respeto que debemos tener hacia esa autoridad? El versículo base es el 3, Primera de Corintios 11, versículo 3, que dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El término que resalta de este pasaje es cabeza, que se usa como sinónimo o significando autoridad. Aprendimos que Dios es un Dios de orden y aprendimos a lo largo de este seriado que en la iglesia Dios ha determinado un orden o escalafón, por decirlo de cierta forma, en cuanto a autoridad. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Se dice que al hombre se le ha conferido el rol de ejercer control y dirigir los asuntos de una iglesia local. Obviamente esto no quiere decir, mis hermanos, para que no haya malas interpretaciones, que absolutamente todos por ser varones, cualquiera puede entonces dirigir los asuntos de una congregación local, cualquier varón. No. Dios ha constituido ministerios, y esto lo leemos en otros pasajes, donde solamente esos varones que cumplan los requisitos para esos ministerios son los únicos que deben dirigir los asuntos de una iglesia local. Leemos en Efesios capítulo 4 del 11 al 12, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Cuando una congregación local no tiene pastores que se encarguen de dirigir los asuntos de la iglesia, este pasaje, hermanos, de Primera de Corintios 11:3, vuelvo y lo leo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Este pasaje autoriza o tiene en principio espiritual que ciertos varones dentro de una congregación lleven a cabo la tarea de dirigirla. Este pasaje contiene el principio fundamental para que exista lo que hoy llamamos la junta de varones, en caso de que una iglesia no tenga ancianos. Hay algunos que enseñan que la junta de varones no es bíblica, solo porque la junta de varones no se menciona explícitamente en la Biblia en tantas y cuantas palabras en las Escrituras. Sin embargo, mis hermanos, no toda enseñanza de la Biblia tiene que estar declarada de manera directa y explícita. Hay enseñanzas en la Biblia que se transmiten a través de esto, la inferencia, las conclusiones necesarias. Una iglesia local que solo cuente con varones, eh, sin evangelista, solo varones que llevan a cabo la labor en la iglesia, o que cuenten con solamente un predicador, llámese evangelista o un hermano maestro que enseñe, esa iglesia necesita personas que ayuden a dirigir los asuntos de esa congregación local. Y sabemos que no es sensato ni prudente que una congregación grande, sea dirigida por un solo individuo, llámese evangelista o hermano que tenga madurez y sea predicador. ¿De dónde podemos sustraer eso? También por principio espiritual. Éxodo capítulo 18 del 14 al 22. Voy a leer el caso. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas y miren, tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí a consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo. Y observen por qué. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Mis hermanos, este texto, a pesar de estar en el Antiguo Testamento, establece un principio fundamental sobre la necesidad de varios individuos ayudando a dirigir los asuntos del pueblo de Dios. Ahora, por otro lado, hay quienes han enseñado que cualquier varón en una iglesia local puede tener parte en la dirección y gobierno de la misma. Pero la práctica ha demostrado que eso es un error. Cuando ese tipo de creencias se lleva al terreno de la práctica, los años, el tiempo demuestran que el resultado ha sido el caos, el desorden, las peleas, los conflictos, carnalidades y rivalidades entre varones. Porque el que es neófito y se le concede parte en la dirección de la iglesia,
siempre va a estar propenso a generar discordia y desorden por su estado carnal. Bien dice este requisito que aunque no habla de los varones, pero en principio aplica sobre los ancianos, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. A muchos se les sube el orgullo y se envanecen y caen en la misma condenación que cayó el diablo. ¿Cuál? Rebelarse contra la autoridad divina, contra Dios. Y eso es lo que en la práctica se ha visto cuando no se tiene el sumo cuidado de saber elegir varones que presidan una congregación. Así que, mis hermanos, si la existencia de una junta de varones es algo que nace no por declaración directa, porque no vamos a encontrar un texto que hable explícitamente de una junta de varones, sino que ella emerge por principios de la escritura, de la misma manera, por principios bíblicos sabemos que no cualquier varón puede tener parte en la dirección de una congregación. Como mínimo, debe ser fiel para que pueda tener parte en la dirección de una congregación. Observemos estos requisitos mínimos, por ejemplo, bueno, se me pasó aquí por alto en la diapositiva, pero en Hechos capítulo 6, a 7 varones para dirigir mesas, desde el versículo 1 hasta el 3, vemos que se les pidió que fueran llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, que sean fieles, temerosos de Dios, solo para la acción de servir mesas. Ahora imagínense dirigir la congregación. Ahora, otro principio que se desprende de Primera de Corintios 11, derivado al tema de la autoridad en la iglesia, que es lo que establece el verso 3, tiene que ver también con el respeto que los miembros de una congregación, hombres y mujeres, deben profesar hacia los que dirigen los asuntos de la iglesia. Eso lo sustraemos de dónde? Versículos del 4 al 5. Se resalta el respeto. Observen, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué dice ahí? Afrenta, avergüenza su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta o causa vergüenza a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Los versículos del 4 al 5 hablan claramente sobre el evitar la iglesia local, sus miembros, evitar afrentar o causar vergüenza hacia aquellos varones que son cabeza o que ejercen autoridad. Y este cuidado lo deben tener no solo las mujeres, ¿no? Sino también aquellos varones que no tienen parte en la dirección o que no son parte de la junta de varones. Ellos, junto a las mujeres de la iglesia, deben mostrar respeto hacia quienes sí participan en la dirección de una congregación. Todo esto, mis hermanos, son principios, o sea, vuelvo y reitero, no son declaraciones directas, pero son principios que podemos sustraer de Primera de Corintios capítulo 11, según lo que ya hemos estudiado. Miremos este texto, Hebreos 13:17, lo leo de esta versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, que dice, háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos hagan su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Bueno, otro principio que podemos sustraer de Primera de Corintios 11 del 2 al 16. El respeto por las normas de la sociedad y mantener una buena imagen ante ella. Creo que este es el principio que más abunda a lo largo del pasaje, desde el versículo 2 hasta el 16. La exhortación se centró en este punto, respetar las normas de la sociedad que envolvía a los ciudadanos de Corinto y a mantener una buena imagen ante esa sociedad, respetando y acatando las costumbres y prácticas de esa cultura. No enseña Pablo aquí que una iglesia tiene que adoptar las costumbres de una sociedad. Dejemos claro ese punto. Sin embargo, sí instó a los cristianos de Corinto a que acataran sus propias costumbres culturales por motivos de conveniencia. Y esto ya lo vimos minuciosamente cuando analizamos el versículo 13.
Observemos la comparación que Pablo hizo en el versículo 5 nuevamente. Primera de Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y vamos a poner nuestro énfasis en esa última frase, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En la cultura corintiana, como vimos en las lecciones anteriores ya, una mujer rapada o con el cabello corto era mal vista en esa sociedad, porque la gente le asociaba con las rameras y las adúlteras. Por eso fue que Pablo pudo hacer esa comparación final cuando dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pablo pudo decir, y lo quiero expresar a mi manera, la comparación que hace, y es esta. Si una mujer no se cubre, causa vergüenza en la iglesia, y esa vergüenza es tan escandalosa que se equipara a las mujeres que se cortan el cabello en esa sociedad, o sea, a las adúlteras o a las rameras. Ante esto, ante esta situación real allá en Corinto en esa época, ¿qué era lo más conveniente para la mujer en Corinto? Pues que se cubriera para evitar causar vergüenza a los ojos de esa sociedad. No se trató de un mandato divino de que la mujer tiene que usar velo, sino que se trató de una cuestión que era mal vista en esa cultura. Una mujer que no se cubría era escandalosa en esa sociedad, y para evitar el escándalo, lo mejor que podía hacer una mujer allá en Corinto era cubrirse la cabeza usando un velo. Y sobre todo se le hace el énfasis a las que profetizan, puesto que tenían que profetizar en público en la iglesia. Así que por principio espiritual, mis hermanos, el pasaje de Primera de Corintios 11:5 no nos manda o no manda a las mujeres hoy día que se pongan un velo, no, pero sí nos mueve a nosotros hoy día a evitar todo tipo de práctica que sea escandalosa en nuestra cultura. Por ejemplo, si en una ciudad, voy a poner un ejemplo así, eh, cualquiera, si en una ciudad vestir de negro, vestir ropas negras, fuese mal visto o asociado con el, digamos, el ocultismo, pues los cristianos, ¿qué deberíamos hacer en esa ciudad? Evitar lucir atuendos de color negro. Vuelvo y recuerdo el ejemplo que puse durante la exposición de alguna de estas seriadas lecciones. En la Francia medieval, las mujeres que vestían y se pintaban los labios de rojo o se vestían con vestiduras rojas eran asociadas con las rameras. Y saben que esa idea de dónde surgió, de que la Francia medieval era demasiado católica y el texto de Apocalipsis cuando habla de la ramera que está vestida de escarlata, creo que es el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, de ahí vino la asociación de que una mujer que vista de escarlata o de rojo es relacionada con una ramera, o que se pintara los labios de rojo. Si nosotros viviésemos en un entorno cultural así, que vea las cosas de esa forma, sin lugar a dudas, las hermanas, las mujeres cristianas, deberían evitar lucir trajes rojos o pintarse los labios de rojos, si viviésemos en esa cultura. Hace otro ejemplo, hace unos 50 años, era mal visto en nuestra sociedad que los hombres para eventos especiales vistieran con jeans o tenis para ir, por ejemplo, a la iglesia. Eso se veía mal. Hoy día no tanto. No usar traje y corbata era asociado con irreverencia y respeto. Hablo de hace unos 50 años en nuestra propia sociedad. Hoy día esto ya no es mal visto, así que no afecta porque la sociedad ha cambiado su manera de ver las cosas. Pero sin lugar a dudas, si tuviésemos la misma situación de hace 50 años, lo que más le convenía a los hombres cristianos era acatar esas costumbres para dejar la mejor impresión posible ante la sociedad. Observemos, hermanos, el versículo 13. Habla de este asunto y muestra que eran cuestiones de conveniencia, no cuestiones de ordenanzas divinas. Ahí está el versículo 13, 1 Corintios 11:13. Juzgad, ¿según qué? No dice según la Biblia,
No dice según alguna revelación divina, no, vosotros mismos, y ese vosotros mismos ahí es los cristianos en Corinto. Y les pregunta, ¿es propio? Y ya estudiamos ese término griego, prepo, que significa conviene, o como traducen algunas versiones de la Biblia, como la Biblia de Jerusalén, ¿es conveniente que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? En esa sociedad de Corinto, dada la situación, dada la manera de ver la vida y de la gente ver a las mujeres que no usaban el velo, convenía a las mujeres cristianas de la iglesia en Corinto que oraran a Dios en la asamblea pública o que profetizaran, las que eran profetizas. ¿Era conveniente que no usaran el velo? No, no era conveniente. Entonces, hermanos, de estos pasajes, el principio que sustraemos para nosotros hoy día no es imponer el velo a las mujeres, no, es lo que está resaltado en rojo arriba, el respeto por las normas de la sociedad y mantener una buena imagen ante la sociedad. Ahí, ahí aprendemos estos principios, pero es un grave error pretender imponer la práctica de usar el velo en una sociedad como la nuestra, donde eso no es mal visto ni es escandaloso. ¿Qué sustraemos para nosotros hoy día de ese pasaje? Que debemos pensar muy bien sobre lo que le conviene a la iglesia y a nuestra imagen cristiana a la hora de vestir y de hacernos ver en público. De esto depende mucho que ganemos almas para Cristo y que el nombre cristiano gane respeto ante los demás. El velo se le exigió a la mujer corintiana, no por mandamiento, sino por conveniencia. No era conveniente que ellas oraran y profetizaran sin cubrirse. Las iban a criticar, las iban a asociar con las mujeres de vida libertina. Les convenía era usar el velo. Y esto se exigió, mis hermanos, debido a la cultura, costumbre de Corinto. Las mujeres miembros de otras iglesias en aquella época, iglesias fuera de la ciudad de Corinto, no tenían ese problema y lo sabemos por el verso 16 que dice que las demás iglesias no tenían esa costumbre. Pensemos entonces qué cosas nos convienen a nosotros hoy día como cristianos ante nuestra sociedad. Y aquí algunos ejemplos. Vamos a aplicar este principio de 1 Corintios 11 y espero que recuerden el Salmo 119, la esencia de tu palabra es la verdad. Vamos a sacar la esencia de esto y la vamos a aplicar para nosotros. ¿Qué aprendemos, por ejemplo, en situaciones de vida? Observen ahí la pantalla. Primero, que los cristianos casados registren su matrimonio legalmente. Sabemos que doctrinalmente, a la luz de la Biblia, para que un matrimonio sea constituido delante de Dios no requiere un registro legal o civil. Eso no hace que una pareja esté casada delante de Dios. Es simplemente, lo que simplemente se tiene que suplir es la ley divina con respecto al matrimonio. Ahora, en la sociedad en la que vivimos, si nosotros hoy día como cristianos decimos, yo estoy casado, yo tengo mi esposa, estoy casado, pero la sociedad pide documento a veces en muchas situaciones de vida, hasta para un préstamo bancario. Entonces, ¿qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que nos conviene como cristianos para dar una buena imagen ante esta sociedad que puede ver con malos ojos que una pareja no tenga registrado su matrimonio ante la ley? ¿Qué es lo que más conviene? Pues que los cristianos casados registren su matrimonio legalmente. Es un principio, hermanos, que sustraemos aquí de 1 Corintios 11. Otro principio, como iglesia local, conviene que tengamos personería jurídica, sí, en muchos aspectos. Dios no mandó que la iglesia tenga personería jurídica, pero es algo que como iglesia nos conviene. Así como a la iglesia de Corinto en su época le convenía que las mujeres usaran velo y tuvieran cabello largo y que los hombres tuvieran cabello corto allá en esa sociedad, a nosotros hoy día nos conviene que tengamos personería jurídica en muchos aspectos. Por ejemplo, otra cosa conveniente para nosotros, que tengamos una cuenta bancaria para las colectas. No es muy sensato que quede en manos de solo unas personas. Es mucho más práctico hoy día en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, que los dineros de las colectas se depositen en una cuenta bancaria. Es mucho más seguro.
Son cuestiones de conveniencia. Y además también con eso se evitan malos comentarios. Todo esto es evitar los malos comentarios. La misma situación que experimentaron los corintios en su momento. Evitar malos comentarios. Esa fue la enseñanza central de Pablo. Bueno, voy a hablar de algo que nos afecta a nosotros en San Antonio, ¿no? La congregación local de San Antonio. Observen la pantalla. No nos conviene hacer reuniones presenciales a las 12 de la noche allá en el lugar de reunión. Es muy peligroso, ¿cierto? Cualquiera va a estar de acuerdo con esto. No nos conviene a esa hora tan tarde. De pronto alguno aferrándose a Efesios, a Hechos 20 que dice, y alargó el discurso hasta la medianoche, podría sugerir una reunión a las 12 de la noche. Pero no conviene, no conviene. Y Primera de Corintios 11, precisamente Pablo dedicó esos versículos del 2 al 16 a hablar de que la iglesia tiene la autoridad delante de Dios para decidir qué le conviene y qué no le conviene en ciertas situaciones de su entorno. Por ejemplo, a mí me sucedió hace años en la ciudad de La Dorada una situación. A mí no me convenía entrar al baño de un casino. Yo estaba predicando en la ciudad de Honda. La reunión empezaba a las 4 de la tarde, terminé a las 6, 6:30. Tomé un bus de regreso hacia La Dorada, pero ese bus tenía ese aire acondicionado a toda fuerza, a toda potencia. Me dieron ganas de entrar al baño, resistí. Y cuando llegué al terminal, al lugar donde paran los buses en La Dorada, lo primero que vi fue un casino. Y dije, no hay de otra, entré allí y justo cuando salía me encontré con un caballero al que yo le estaba predicando, le estaba enseñando, me vio salir del casino y lo primero que supuso, porque se lo dijo a otros hermanos, es que yo me gastaba el dinero en los casinos. Me juzgó mal, no me convenía entrar ahí. O sea, Primera de Corintios 11, hermanos, nos enseña qué cosas convienen, qué cosas no convienen. Nos enseñan ese principio, que tenemos que ser cuidadosos con aquellas cuestiones de vida que nos convengan o no. Bueno, otro principio que podemos discutir aquí en esta lección. 3. El hombre y la mujer deben lucir diferentes. Eso es un principio que está en estos versos del 14 al 15, donde le preguntó Pablo a los corintios, la naturaleza misma, o sea, la tradición de antaño, nos enseña que al varón, noten el contraste, al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, ahí viene la contraparte o el contraste. A la mujer dejarse crecer el cabello le es deshonroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Bueno, la exégesis de este texto ya la vimos, ¿no? Este principio, que el hombre y la mujer deben lucir diferentes, ha sido motivo de muchas malas interpretaciones. Y esas malas interpretaciones, mis hermanos, se deben precisamente en que no se sabe sustraer correctamente ese principio. No saben sacarle a un pasaje la esencia de la palabra, como dice el Salmo 119. Estos pasajes, Primera de Corintios 11, del 14 al 15, no establecen por ordenanza divina que el hombre tiene que tener cabello corto y que la mujer cabello largo, no. Más bien nos indica, en principio, que los dos sexos deben lucir diferentes y según lo apropiado a cada uno. Esto es, el hombre debe lucir masculino y la mujer debe lucir femenina. Hoy día en nuestra sociedad, que está demasiado corrompida, por cierto, existen las modas donde los hombres lucen femeninos, hombres que se maquillan, se pintan, lucen ropa ajustada para lucir femeninos, y también hay mujeres que lucen masculinas en su porte, en su manera de hablar y de vestir. Estas cosas el cristiano las debe evitar porque existe un principio que nos muestra que hacer lo contrario desagrada a Dios.
quien nos ha dado una identidad la cual debemos mantener. Y observen que este principio no solo se establece aquí en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11, ese principio ya venía desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. O sea, eso desagrada a Dios. Ahora, en esa, hoy día en nuestra sociedad, tenemos que aprender a aplicar este principio en la forma en que nosotros lucimos, en la forma en que vestimos. Por ejemplo, en el Medio Oriente, donde la Biblia se desarrolló y donde ella fue escrita, los hombres usaban faldas. Muchos se sorprenden, pero es la verdad, los hombres usaban faldas. Los sacerdotes levitas tenían que usar túnicas, o sea, faldas. Incluso Dios mismo, cuando se revela sentado en su trono, se describe como teniendo faldas. Isaías 6:1 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En esa sociedad del Medio Oriente no había ningún inconveniente con que los hombres usaran faldas, pero aún así ellos sabían distinguir qué túnicas, faldas o vestimentas eran para los hombres y qué túnicas eran para las mujeres. Lo que pidió Dios por medio de la ley mosaica fue que los hombres evitaran lucir femeninos y que las mujeres no lucieran masculinas. Había faldas para hombres y faldas para mujeres, túnicas para hombres y túnicas para mujeres, y el pueblo de Dios tenía que vestir y lucir adecuadamente. En Escocia y otros países hoy día, observen ahí Japón, Escocia, China, todavía los hombres para algunos eventos y lo mejor visto en esa sociedad es que usen faldas de diferentes tipos y formas según esa cultura. En estas sociedades las faldas se usan en eventos formales como bodas, bailes tradicionales, cumpleaños, reuniones políticas, reuniones importantes, así lucen en estas sociedades. Obviamente no vivimos en Escocia, ¿no? Y en nuestra cultura sería mal visto que hombres llegásemos a la iglesia con faldas, ¿no? Por eso, ¿qué debemos hacer? Apropiarnos de la imagen buena que se contempla en nuestra cultura y lucir de esa forma porque es lo que nos conviene. Entonces, hermanos, en principio aprendemos de 1 Corintios 11 que el hombre y la mujer deben lucir diferentes. Una vez vi por Facebook un hermano muy reconocido, nos predicó el pasado viernes, nuestro hermano Garner Hall, exponiendo temas bíblicos, como él suele hacerlo por las redes sociales. El hermano es muy activo en las redes sociales. Y en una ocasión invitó a un joven cristiano que tenía cabello largo. Fue criticado abusiva y fuertemente. Vi incluso predicadores en los comentarios de Facebook que decían, parece una mujer. Y sin lugar a dudas, los pasajes de la Biblia que más usaron fueron estos, 1 Corintios 11 del 14 al 15. ¿Saben qué fue lo triste, mis hermanos? Lo triste es que no fue la sociedad la que criticó al muchacho. No fue asociado ni confundido con una mujer por parte de la sociedad. La crítica vino de otros cristianos que, por un error de entendimiento de este pasaje, se aventuraron a lanzar juicios contra ese muchacho cristiano. En la sociedad en la que vivimos nosotros hoy día, mis hermanos, no hay lío si el hombre luce un cabello relativamente largo y si la mujer luce un corte de cabello, valga la redundancia, corto. Años atrás sí era algo mal visto y lo que convenía era que los hombres tuvieran cabello corto y las mujeres cabello largo, pero el tiempo ha transcurrido, las costumbres, hermanos, han ido cambiando y hoy día no hay ningún lío en nuestra sociedad de que ella vaya a criticar a las mujeres porque usen un corte de cabello corto, obviamente luciendo femeninas, ¿no? Ese principio sigue. Ni critican a los hombres que usen cabello largo, obviamente conservando su masculinidad. Por lo tanto,
Que la mujer tenga pelo corto y el hombre pelo largo no debe ser motivo de polémica en nuestra congregación. En primer lugar, Dios no habló de este asunto a manera de ordenanza divina. Y en segundo lugar, ni siquiera nuestra sociedad en la que vivimos ve mal esta forma de lucir. Lo triste es que existe la polémica, pero no por causa de la sociedad, sino por causa de algunos hermanos que, malinterpretando las escrituras y queriendo imponer su opinión sobre los demás, juzgan a hombres y mujeres por lucir diferente a sus gustos. De hecho, se ha llegado tan lejos en esto que hay iglesias y expositores que afirman que es pecado que la mujer use pantalón. Imagínense, que los hombres no deben usar jeans sino pantalones de lino, que la mujer no se puede maquillar, no se puede tinturar el pelo y un sinfín de preceptos y mandamientos de hombres que no están en la Biblia. Ante este problema, lo mejor que podemos hacer nosotros no es amoldarnos a los escrúpulos de esas personas, no, sino combatir ese error por medio de la enseñanza y exposición de la verdad sobre este asunto. No podemos permitir que los escrúpulos y opiniones de algunos se impongan en la iglesia local. En los días de los apóstoles, cuando hubo hombres que quisieron imponer sus opiniones y escrúpulos sobre los hermanos, Pablo los combatió y dijo esto que dice aquí Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Otro principio, miremoslo acá. Cuarto principio, la autonomía de la iglesia local. Se resalta de manera muy leve en 1 Corintios 11, pero quiero que miremos el verso 16, donde verdaderamente se expresa. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, y mire lo que aclara el apóstol Pablo aquí a los corintios, ni las iglesias de Dios. La costumbre en la sociedad corintiana era que las mujeres tuvieran cabello largo y usaran un velo para ganar honorabilidad y respeto ante esa gente, ¿no? Los de Corinto. Y que los hombres tuvieran cabello corto. Eso era lo bien visto allá. Pablo, para evitar discusiones sobre este asunto, para evitar posiblemente que algunos cristianos de Corinto pretendieran imponer esa cultura, esa práctica o costumbre en otras iglesias, ¿qué les dijo? Les dijo que las demás iglesias de Dios, o sea, las iglesias fuera de Corinto, no debían ser afectadas por la costumbre de los corintios. Nótenlo bien en el texto. Mientras los corintios sí podían decidir, juzgar y establecer lo que iban a hacer según lo que les convenía, y esos juicios y determinaciones no tenían que ser impuestos sobre las demás iglesias. Eso es lo que les está aclarando aquí Pablo. Bueno, ustedes tienen esas costumbres, pero si alguno quiere contender sobre esto, tal vez imponiendo esa costumbre en otras iglesias fuera de Corinto, pues nosotros no la tenemos ni las demás iglesias de Dios la tienen. Pare de contar. En este asunto, Pablo está defendiendo la autonomía de las iglesias locales. A veces, bueno, a veces caemos en el error de convertir una costumbre, hermanos, en una ordenanza. Eso es pecado. Los corintios tenían que decidir según su costumbre lo que más le convenía, pero no podían ir, por ejemplo, los de Corinto no podían ir a Tesalónica o a otra iglesia e imponer su costumbre de Corinto, imponerla en las demás iglesias. Eso es lo que previene aquí el apóstol Pablo en el versículo 16. Y aquí aprendemos que cada iglesia es autónoma e independiente y que puede tomar decisiones según lo que le convenga sin ir a quebrantar la autonomía de otras iglesias. Observen el pecado de convertir una costumbre en ley divina. Mateo 15 del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos, mire lo que reclamaban, quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo,
¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Eso sí era mandamiento. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Eso sí era ley divina. Pero ustedes, los fariseos, dicen, cualquiera que le diga a su padre o a su madre, o sea, en excusa, papá, mamá, es que lo que tengo de dinero es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que yo pueda ayudarte es una ofrenda que tengo apartada para Dios, no te puedo ayudar en tu necesidad. Esa era la forma en que respondían los fariseos a sus propios padres bajo la excusa, ¿no? Por no quebrantar la tradición. Dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ese era el pecado, que dejaban de cumplir lo que era la ley de Dios, pero sí cumplían lo que era una tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué lo honran en vano? Porque enseñan como doctrinas cosas que no están en la Biblia, sino que son mandamientos de hombres. Alguna vez oí a un hermano visitante, hablo de la Dorada Caldas, criticó la iglesia porque hacíamos nuestra reunión el domingo por la noche, a las 6 de la tarde. ¿Cuál fue el argumento? Que todas las iglesias en Colombia se reúnen en la mañana. Bueno, apeló a una costumbre, pero esa no es la regla divina. La regla divina es que la reunión se haga el primer día de la semana, el domingo, ya. Mientras sea domingo, el horario de reunión es irrelevante. Ahora, otra situación, ¿no? Notemos cómo a veces hacemos críticas basadas en nuestras costumbres y no en la regla divina. También me sucedió que otro hermano, y este era expositor, predicador, hizo también la crítica, hablo nuevamente de la Dorada, ¿no? Hizo la crítica porque el domingo no hacíamos la clase bíblica antes del culto. Simplemente los hermanos llegábamos a las 6 de la tarde, hacíamos los actos de adoración y a esa sección que llamamos sermón le dedicamos buen tiempo, hora y media, hora y 40 minutos de discurso, y el culto duraba 2 horas y 15 minutos máximo. El hermano criticaba diciendo, todas las iglesias hacen clase bíblica y dan un entretiempo de 5 minuticos para descansar. Y luego iniciamos el culto, el servicio de adoración. Ustedes aquí como que no hacen muy bien las cosas. Bueno, yo le dije que eso de hacer una clase bíblica y luego el servicio de adoración con 5 minutos de intermedio es simplemente una costumbre, una práctica heredada de un modelo que otros nos trajeron. Y que aunque no es pecado hacer caso de esa forma o estilo, eso no es pecado, no. Esa no es la regla divina, no debe escandalizarse. De hecho, le mostré que la Biblia indica que en un domingo se podía hacer tal y como nosotros lo estábamos haciendo. El servicio con los actos de adoración y que cuando llegue el momento del sermón se podía hacer una exposición larga. Eso es lo que dice Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y ¿qué dice? Alargó el discurso. Hubo un discurso largo que duró hasta la medianoche. ¿Eso es válido? No hay ningún inconveniente. Simplemente no estábamos en armonía con la costumbre de la mayoría de las iglesias locales. Mis hermanos, los escrúpulos y dogmatismo pudieron sobre ese hermano porque al final dijo, pobre de aquellas iglesias que no tengan una clase bíblica el domingo. Bueno, después le mostré que efectivamente teníamos incluso más clases bíblicas que aquella iglesia donde él era miembro. Donde él era miembro tenían nomás una clase bíblica entre semana y la del domingo. Nosotros teníamos clase bíblica de lunes a sábado en las casas. Entonces teníamos mucha más clase, solo que omitíamos la del domingo para darle espacio a que el sermón durara más. Esas críticas que se hacen desde la costumbre es porque se permite que la costumbre se convierta en ley y se comete el mismo pecado de Mateo 15 del 1 al 9. Permitimos que una práctica, aunque sea válida, con el tiempo tome la fuerza de un precepto hasta el punto que el día que se cambia se sienta que se ha cometido un pecado o que se han hecho mal las cosas.
La iglesia no puede permitir que una costumbre se vuelva ley, mis hermanos. Cada iglesia local es autónoma e independiente. Cada iglesia local tiene su propio orden y disposición en cuanto a la manera en que se llevan a cabo los servicios. Si bien lo que no podemos es modificar el culto como tal, los 5 actos de adoración, sí podemos determinar el orden en el que se hagan. Una iglesia puede determinar iniciar con la cena, otra iglesia puede determinar iniciar con el sermón, pero tiene que cumplir los 5 actos de adoración. Sí podemos determinar el orden, el horario en que la iglesia se reúna, lo podemos determinar nosotros. Las normas de convivencia, respeto y orden que se deben cumplir para poder llevar a cabo un culto decentemente y con orden, lo establecemos nosotros en nuestra autonomía. Hoy día es muy común ver cristianos visitar otras iglesias y criticar sus reuniones y formas de hacer las cosas solo porque su manera es diferente a la iglesia de donde son miembros. A muchos se les escapa que muchas de nuestras formas de realizar nuestras reuniones se basan en costumbres y no en una regla divina, y que no podemos ir a juzgar a otros con base en la costumbre. Si fuese conforme a la escritura, válido. Último principio, quinto, y les voy a pedir, mis hermanos, faltan 5 minutos, les voy a pedir que me tengan paciencia 10 minutos más. La importancia de estudiar la historia y la cultura que envuelve a la Biblia. Aunque no se muestra en el texto, queda para nosotros porque vimos lo importante que es estudiar la historia y cultura que envuelve la Biblia. Sin ese estudio, mis hermanos, no habríamos podido interpretar correctamente 1 Corintios 11 del 2 al 16. Hagámonos la siguiente pregunta. Sin un estudio minucioso, y quiero que ustedes respondan honestamente en su corazón ahí en sus lugares. Sin un estudio minucioso de la historia y cultura que envolvió a los corintios, ¿habría sido posible interpretar bien el pasaje de 1 Corintios 11 del 2 al 16? ¿Será que hubiésemos podido hacer una muy buena interpretación correcta? No lo creo. Necesitábamos sí o sí estudiar la historia y la cultura. Si algo nos ha demostrado este seriado de lecciones, mis amados hermanos, es que el estudio de la historia contemporánea y la cultura que envuelve la Biblia es un elemento fundamental para poder dar una interpretación correcta a un pasaje de la Escritura. El cristiano, sea estudiante o expositor, predicador, que no preste atención a los detalles históricos y culturales, está destinado a torcer la Escritura, está destinado a malinterpretar un pasaje y en el peor de los casos está destinado a terminar imponiendo un dogma humano que Dios jamás pretendió establecer. Es deprimente ver el estado de muchas iglesias locales hoy día que no dejan de consumir la misma leche. Es triste ver cómo año tras año siguen digiriendo las mismas lecciones, los mismos temas y no avanzan. Otra cosa lamentable es ver a muchos hombres, con buenas intenciones sí, pero con mala formación en las escrituras y estudio secular, aventurarse a enseñar aquello que desconocen por completo e incluso a debatirlo. Toman un pasaje difícil que depende de un conocimiento amplio de la historia y cultura para su pleno entendimiento y se aventuran a darle la exégesis que no pueden porque no están capacitados para interpretarlo adecuadamente. Toman un texto y no investigan los detalles, sino que le dan rienda suelta a la imaginación, a la opinión, a la ficción, a sus escrúpulos, a su celo sin ciencia, y luego sacan conclusiones, las convierten en un sermón y las implantan a todos sus feligreses. Esas conclusiones cargadas de error de entendimiento, ¿saben qué sucede? Continúan pasando de cristiano en cristiano, generación tras generación, como el teléfono roto, y al final todo un conjunto de iglesias terminan profesando y defendiendo algo que Dios jamás enseñó, y lo peor, declarando que son los únicos que han entendido la verdad y diciéndole a los demás que están perdidos
por no creer como ellos creen. Queramos o no, mis hermanos, si queremos alcanzar la estatura de Cristo, debemos ir dejando la leche y avanzando en busca de la perfección. Hebreos 5, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y observen esta forma crítica que el escritor hace en esta frase: y habéis llegado a ser tales. Habéis llegado a ser esa clase de personas que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica, el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mis hermanos, la clave para que una iglesia local logre avanzar y alcanzar un buen nivel de madurez reposa en dos elementos fundamentales. Primero, ser disciplinados en los estudios de las escrituras. ¿Esto qué implica? Implica llevar un orden, que los expositores no lancen temas al azar, lo que caiga, lo que se atraviese el domingo, a ver qué enseño el domingo, no, sino que haya un plan de estudio para poder avanzar y evitar todo obstáculo. En eso hay que ser muy minuciosos. Evitemos todo obstáculo que obstruya ese avance. Efesios 3, del 18 al 19, Dios quiere que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Él no quiere que solamente una clase de hermanos, solo los predicadores, no, todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y segunda clave, ser diligentes en el amor los unos por los otros. Ante cualquier diferencia, no es sensato dividirnos. Efesios 4:16 dice que todo el cuerpo debe estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se deben ayudar mutuamente según la actividad propia de cada miembro, y así es que recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose bajo ¿qué fundamento? El amor. No podemos avanzar si estamos enemistados y divididos los unos con los otros. Un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Una casa en discordia no se va a mantener. El amor por el hermano es fundamental para ayudarnos unos a otros en nuestro crecimiento y entendimiento de la palabra. También el amor por la iglesia local es importante. Muchos andan por ahí envueltos en estudios de otras iglesias, de otros expositores, que en la mayoría de los casos solo ofrecen la misma leche de siempre. Se pierden estudios con los cuales sí pueden avanzar a la par junto con los demás miembros de la iglesia local de donde son miembros. Entonces, mis hermanos, por principio, aprendemos de todo este seriado que el estudio disciplinado de todo lo que envuelve la escritura, materias como historia, geografía, cultura, son esenciales para el buen entendimiento de muchos pasajes de la Biblia. El no adquirir esos conocimientos nos van a imposibilitar para entender bien un pasaje, y ejemplo de esto, la frase final del verso 5, ¿no? Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Esa frase no la íbamos a entender si no investigábamos un poco la cultura corintiana. ¿Quién puede decir que esa frase, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, verso 5, se le puede dar una interpretación exacta, correcta, uniforme, sin el estudio de la cultura o la historia corintiana? No, no se puede. Ahora, ya para finalizar, mis hermanos, miremos esto. Lo que Primera de Corintios 11, del 2 al 16, no enseña. Lo que primera carta a los Corintios, capítulos 11, del 2 al 16, no enseña. Primero, que las tradiciones culturales se pueden injertar en la iglesia como actos de adoración. Oído, no nos confundamos. Si bien es cierto que Pablo enseñó a acatar las normas de convivencia en una sociedad, eso está muy lejos de pretender tomarlas e injertarlas a la iglesia como actos de adoración. El punto de Pablo fue que aprendiéramos a determinar lo que conviene,
pero no que añadiéramos a la iglesia las tradiciones de los hombres, y en eso sí es muy clara la escritura. En Colosenses 2, del 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos, más que suficiente estar en Cristo con su palabra, nada más que eso. Él es la cabeza, Él es la autoridad de todo principado y potestad. Debo desechar las tradiciones de los hombres, no injertándolas a la iglesia. Si me convienen, hago caso de ellas, pero no porque sea ley divina, sino porque es un asunto de conveniencia. Otra cosa que no enseña Primera de Corintios 11 del 2 al 16, que los hombres tienen que tener cabello corto y que las mujeres cabello largo. Como vimos, el asunto del cabello en el hombre y la mujer se debió más a la cultura corintiana. Vimos que otras culturas no tenían ese problema. Incluso en Israel hubo hombres que usaban cabellera. Dios no dio una ley sobre el corto o largo del cabello aquí. El único principio que sí aplica para nosotros es que hombres y mujeres deben lucir diferentes y acorde a su género. Otro principio, perdón, otra cosa que Primera de Corintios 11 del 2 al 16 no enseña, que las mujeres no pueden usar pantalón. Bueno, ese sí que está bien lejos del texto, ¿no? Sobre este asunto no hay ni siquiera una pizca en el texto. Los que suelen legislar sobre este asunto son los mismos que alegan que el hombre no puede usar faldas, ¿no? Pero se estrellan con los pasajes donde los hombres usan faldas, incluso donde Dios mismo se describe con faldas. La Biblia no nos impone el tipo de ropa, sino que sí nos dice sobre el diseño. Hay que saber diferenciar esto, que la ropa de la mujer sea diseñada para ella, que la ropa que el hombre usa sea diseñada para él. Y aún así, en este asunto hay excepciones, mis hermanos. Por ejemplo, la ropa unisex, medias, digamos, las medias negras, ¿quién las usa? ¿Los hombres o las mujeres? Zapatos, tenis. Bueno, hay muchas situaciones que son excepciones a estas cuestiones y que no hay que discutir por eso. Finalmente, lo que Primera de Corintios 11 del 2 al 16 no enseña. 4. Que las mujeres tienen que usar un velo en la iglesia. Ni siquiera este pasaje indica que la mujer tiene a manera de mandamiento. El mismo versículo 13 nos dice que se trató de un asunto de juicio y conveniencia. Dice: juzgad vosotros mismos. ¿Es conveniente? ¿Es propio? No trata de un mandamiento. Los hermanos e iglesias que imponen el uso del velo por obligación y que acusan de pecado o discriminan a las mujeres que no usan velo, esos son los que están pecando por juzgar injustamente el caso y por torcer la enseñanza de las escrituras. Concluimos entonces, mis hermanos, nuestro seriado de lecciones y quiero referir mis últimas palabras sobre este. El que usa Primera de Corintios 11 para exhortar a las mujeres a usar velo, a tener cabelleras muy largas y a los hombres a cortarse el pelo, no está más errado que el que usa Primera de Corintios 14 para decir que se puede hablar en lenguas en la iglesia con tal de que nos turnemos uno por uno. En ambos casos se está usando un pasaje que no tiene vigencia para nosotros hoy día, sea mucho, principios espirituales. Lo que sí nos deja el pasaje de Primera de Corintios 11 son principios prácticos, espirituales, que tienen y van a tener aplicación por todas las edades y generaciones de la iglesia. Se nos enseña a respetar la autoridad en la iglesia, verso 3, a respetar también las normas de una sociedad, verso 13, verso 5, a tratar de vivir acorde a dichas normas por cuestiones de conveniencia y buena imagen. Obviamente, siempre y cuando esas normas, hago la aclaración, no vayan en contra de la ley de Dios, vale la aclaración, ¿no? También Primera de Corintios 11 nos deja el principio de que el hombre y la mujer tenemos que lucir diferentes. Los unos masculinos, las otras femeninas. También que las iglesias locales son autónomas y que las costumbres de una congregación no deben ser impuestas sobre las demás iglesias. Todos estos principios son los que sustraemos y con eso nos quedamos nosotros para aplicarlo en nuestras vidas. Finalmente, mis hermanos, aprendemos sobre la importancia de estudiar con diligencia las escrituras
y que el estudio diligente demanda que nos empapemos de algunas materias adicionales como la historia y la cultura que envuelve un pasaje o personajes bíblicos. Primera de Corintios 11 ha sido un pasaje controversial. Sin lugar a dudas, esta serie de lecciones que he expuesto a ustedes, una vez la pongan en las redes, no va a dejar de tener sus críticos y contradictores, eso lo sé. Pero podemos tener, hermanos, la tranquilidad y confianza de que hemos hecho un estudio diligente, cuidadoso, disciplinado y sobre todo, este expositor que les habla no solo dedicó tiempo a la parte informativa y exegética, sino que he dedicado tiempo a la oración para preparar las lecciones y he procurado ser muy respetuoso y temeroso de Dios para no ir a quebrantar su mensaje, de no ir a enseñar algo que Dios no haya revelado, sino que mi esfuerzo ha sido el trazar lo que verdaderamente Dios, a través de Pablo el apóstol, quiso transmitir. Si esto me implica el riesgo de las críticas y señalamientos de otros, con gusto las recibo, pero solo les exigiría que sustenten lo que creen con un estudio profundo de las escrituras, que hablen desde el conocimiento, no desde el celo sin ciencia. Para este servidor que les habla, la mejor recompensa será saber si ustedes como oyentes sintieron que aprendieron mejor sobre este capítulo. Si como expositor yo pude ayudar en algo a alguno de ustedes en cuanto a la comprensión y entendimiento del pasaje de Primera de Corintios 11, del 2 al 16, y en particular, si ayudé a esclarecer el asunto del velo y el cabello, sacándole de muchas dudas sobre cualquier situación controversial que hoy día exista a raíz de este pasaje tan interesante de la Escritura, con eso es suficiente recompensa para mí. Muchas gracias, mis hermanos, por la atención que me prestaron. Que el Señor les bendiga.